Me llamo Aurora Beltrán y tengo 76 años. Durante la mayor parte de mi vida fui invisible para el mundo, pero nunca para mí misma. Era de esas mujeres que sabían hacer cuentas sin calculadora, guardar los papeles importantes en sobres con fecha y escribir listas para cada cosa. Desde los ingredientes del pastel de zanahoria hasta los nombres de los vecinos que alguna vez me ofrecieron ayuda. Fui secretaria de tribunal durante más de 3 décadas, y aunque muchos no me recuerden, yo fui la sombra que mantuvo en pie a jueces despistados, fiscales prepotentes y abogados que apenas sabían redactar un escrito sin errores. Mi esposo, Ernesto, murió hace 18 años, una tarde de abril, cuando el aire ya olía a tierra mojada y los ciruelos empezaban a florecer. Fue un infarto súbito, de esos que no avisan. Se desplomó en el jardín, con las tijeras de podar en la mano y una sonrisa dibujada, como si no le hubiera dolido. Yo lo encontré así, rodeado por los pétalos blancos y rosados que él mismo había cultivado para mí. Desde entonces, cada primavera me pareció una ofensa. No tuvimos más que una hija, Carla, a la que criamos entre libros, batas planchadas y el sonido de la radio los domingos por la mañana. Ernesto siempre decía que Carla era la luz de su vejez, y yo creí en eso incluso después de quedarme sola. Trabajé hasta los 65, y aún después seguí colaborando con algunos despachos desde casa, revisando contratos, archivando casos antiguos. Nunca pedí mucho. Una taza de té bien hecho, la radio en la cocina, el ventanal limpio para ver la calle. Siempre viví en la misma casa, un hogar modesto de ladrillo claro, con rejas blancas y un rosal viejo que resistía a los años igual que yo. Allí pasé 40 años. Cada rincón tenía algo nuestro. Las marcas de altura de Carla en el marco de la puerta, los dibujos escolares pegados en la despensa, las cartas de Ernesto guardadas en una caja de metal bajo mi cama. Nunca quise cambiarme ni mudarme, aunque Carla insistía en que el barrio ya no era el mismo, que era inseguro, que debería vender y mudarme a un departamento más céntrico, más accesible, decía. Yo sonreía, le cambiaba el tema, porque sabía que lo que en realidad quería era lo que siempre deseo: control. Desde niña, Carla necesitó decidir hasta el color del mantel de la mesa. Creció impaciente, brillante, ambiciosa, y yo no la detuve. Le cedí el paso una y otra vez, creyendo que era amor lo que hacía. Como muchas madres de mi generación, pensé que amar era desaparecer un poco cada día para que ellos brillaran más. Me equivoqué, mi piuché. En los últimos años, nuestras conversaciones se volvieron esporádicas, prácticas, casi como una transacción. ¿Necesitas algo, mamá? ¿Tomas tus medicamentos? ¿Le hiciste caso al médico? Yo respondía con monosílabos, y ella marcaba el tono, como una enfermera cansada de cuidar a una paciente que se niega a morir. Las visitas se redujeron a cumpleaños y Navidad. En cada encuentro traía a sus hijos, mis nietos, que apenas me abrazaban con entusiasmo, más interesados en sus teléfonos que en las historias que yo alguna vez solía contarles. Ya nadie me preguntaba por Ernesto, ni por los juicios que ayudé a resolver, ni por los libros que aún releía cada invierno. El último otoño me caí en la cocina. Nada grave, un resbalón tonto por una gota de agua. Me dolió más el orgullo que el brazo. Me levanté sola, como siempre, y me senté a descansar con la bolsa de hielo y mi té tibio. Pero cometí el error de contárselo a Carla por teléfono. Llegó en menos de 20 minutos, con el ceño fruncido y una carpeta en la mano. Me revisó como si fuera una muñeca de trapo. «Esto ya no puede seguir así, mamá». Me miraba con compasión fingida, con esa voz que usan los médicos cuando te anuncian que el cuerpo ya no les pertenece.
Me habló de un lugar lindo, limpio, con personal excelente, donde podría recuperarme unos días, mientras ella ponía en orden algunas cosas en la casa. Me dijo que era temporal, que después me traería de vuelta. La vi tan decidida, tan convincente, que bajé la cabeza y acepté. Me sentí culpable por dudar de su tono dulce. ¿Cómo iba yo a sospechar que mi propia hija, aquella niña que yo sostenía entre mis brazos cada noche de fiebre, estaba a punto de borrarme de mi vida, como quien limpia una pizarra? Hice mi maleta con 3 cambios de ropa, mi neceser, el libro que estaba leyendo y la vieja caja de metal que escondía bajo mi cama. No sabía por qué la tomaba, solo sentí que debía llevarla. Me despedí de la casa como quien se despide de un gato dormido, creyendo que en cualquier momento volverá. En el auto, Carla hablaba sin parar. Del tránsito, del trabajo, de los chicos. Yo miraba por la ventana, memorizando los árboles, las grietas en la vereda, las cortinas de los vecinos. Algo en mí sabía que no habría retorno. Pero callé, como siempre lo hice. Cuando llegamos al lugar, una mujer con uniforme de enfermería nos recibió con una sonrisa forzada. El olor a desinfectante me dio náuseas. Carla firmó varios papeles sin consultarme, diciendo que era solo burocracia. Me sentaron en una silla de ruedas, a pesar de que podía caminar. Al llegar a la habitación, pequeña, sin ventanas, compartida con una mujer que hablaba sola, supe que aquello no era un lugar de descanso. Era un asilo, y no de paso. No era un sitio para sanar, sino para olvidar y ser olvidada. En la pared, un reloj sin pila marcaba las 11:23, y no se movía. Pensé que era un mal presagio. Nadie revisaba la hora en ese lugar, porque el tiempo allí no tenía sentido. Era como si hubieran suspendido el mundo justo en el momento en que dejé de ser útil. A nadie le importaba ya si yo tenía historias que contar, recetas que enseñar, papeles que ordenar. Yo ya no era madre, ni esposa, ni secretaria. Solo era una mujer vieja con bata de hospital y zapatillas sin cordones. Y sin saberlo, también era una mujer despojada de todo lo que había construido. No habían pasado más de 2 días desde mi ingreso cuando empecé a notar cosas que no cuadraban. Pequeños detalles que hacían ruido, como notas desafinadas en una canción que se supone debe consolar. El personal, aunque cordial, evitaba mirarme demasiado tiempo a los ojos. La enfermera que me recibía cada mañana tenía una sonrisa tan estirada que parecía pegada con cinta adhesiva, y sus respuestas eran siempre las mismas. Eso se resolverá pronto, señora Aurora. No se preocupe por eso ahora. Más tarde pasará. Alguien a explicarle todo, pero ese más tarde nunca llegaba. Cuando pregunté por el médico que me evaluaría, me dijeron que ya había pasado, aunque yo no recordaba haber visto a nadie. Cuando pedí hablar con el director del centro, me prometieron una reunión que fue postergada una y otra vez, con excusas que se disolvían en el aire, como humo. Lo peor era la sensación de que el tiempo ya no me pertenecía. En casa tenía mis rutinas. El café con canela a las 7, los programas de radio a las 8, una caminata corta por el pasillo, la lectura del periódico con un lápiz en mano, como me enseñó Ernesto. Allí, en cambio, las horas se perdían en un limbo de luces frías y puertas que se cerraban solas. No podía salir del pabellón sin permiso, y cada vez que preguntaba cuándo regresaría a casa, se me respondía con la misma dulzura falsa. Depende de cómo evolucione. Pero, ¿evolucionar de qué? No tenía fracturas, no tenía enfermedades mentales, no necesitaba supervisión constante. Me había tropezado, nada más. Un tropiezo no puede convertirse en cadena perpetua. Una mañana, mientras tomaba el desayuno, una mezcla sin sabor de avena y leche tibia,
Me acerqué a una joven trabajadora que parecía nueva. Tenía los ojos claros y la expresión todavía viva, no desgastada como los demás. Le pregunté sin rodeos si podía usar un teléfono para llamar a mi hija. Dudó un momento, bajó la voz y me susurró que el teléfono público estaba en mantenimiento, pero que si quería, podía prestarme el suyo después de su turno. Esa fue la primera vez que sentí que alguien me veía. Cuando por fin me dejó usarlo, llamé a Carla. El número sonó 4 veces antes de irse al buzón. Probé de nuevo más tarde. Lo mismo. Ni una respuesta, ni un mensaje, ni una llamada de vuelta. Entonces comprendí que algo no estaba bien. Mi hija, que solía llamarme al menos cada 2 días para asegurarse de que había tomado mis pastillas o que no me había olvidado de regar las plantas, ahora no tenía tiempo ni para responder. Fue como si, al cruzar el umbral del asilo, hubiera dejado de existir. Volví a la habitación con un nudo en la garganta. La compañera de cuarto, una mujer llamada Tita, dormía con la boca entreabierta, murmurando palabras inconexas entre sueños. Era viuda también. Tenía un hijo en Rosario que, según ella, era ingeniero y viajaba mucho. Pero llevaba ahí más de 1 año. No hablaba mucho. Solo repetía la misma frase cada vez que despertaba. «No me van a sacar de aquí, ¿verdad?» Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la silla junto a la ventana, mirando el estacionamiento del fondo, donde apenas se veían un par de coches bajo la tenue luz amarilla. Y entonces, de la nada, lo vi. Mi auto, mi viejo Renault gris, con la calcomanía del club de lectores de barrio en el vidrio trasero, aparcado a la distancia. Me levanté de golpe, como si acabara de recordar quién era. Fui hasta el pasillo y busqué a alguien para que me confirmara si mi auto estaba ahí, pero nadie me dio respuestas claras. «Seguramente vino alguien a dejar papeles», dijeron. Mentira. Ese auto no se movía sin mis llaves, y mis llaves las tenía Carla. Fue entonces cuando supe que debía averiguar por mi cuenta qué estaba pasando. A la tarde siguiente, logré que la misma joven, Mateo, se llamaba, me dejara usar de nuevo su teléfono. Esta vez no llamé a Carla. Llamé a Nora Azcárate, mi vieja amiga de toda la vida, ex colega de tribunales y una de las pocas personas que aún confiaba en mi juicio. Cuando escuchó mi voz, se quebró. Me dijo que había intentado llamarme varias veces, pero que todas las llamadas eran desviadas a una grabación. Le pedí que fueras a mi casa, que me contara si estaba todo bien, si todo seguía en su lugar. Tardó 1 hora en regresar el llamado. Lo que me dijo me heló la sangre. «Aurora, tu casa está vacía. Hay un cartel de vendida en la reja. No hay cortinas, no hay plantas, no hay ni rastros de tu vida ahí. La dirección figura en internet como propiedad en transferencia. Alguien la vendió hace 1 semana». Me quedé muda. Sentí que el cuerpo entero me pesaba como si hubiera envejecido 20 años de golpe. No podía respirar. ¿Cómo era posible? ¿Quién podía haberlo hecho sin mi consentimiento? Entonces lo entendí todo. Los papeles que Carla firmó aquel primer día, cuando llegamos al centro. Las palabras técnicas, la carpeta que no me dejó revisar. El teléfono bloqueado. La ausencia de respuestas. Me habían despojado. No solo me habían internado sin retorno, sino que también habían vendido la casa que Ernesto y yo compramos con esfuerzo, ladrillo a ladrillo, en cuotas interminables. Mi refugio, mi historia, mi memoria. Todo lo que quedaba de mí había sido empaquetado, borrado, liquidado. Esa noche lloré como no lloraba desde el velorio de mi marido.
no de tristeza, sino de humillación. No podía creer que mi propia hija, esa criatura que llevé dentro de mi cuerpo, a la que curé fiebres y le enseñé a leer, hubiera sido capaz de convertirme en una firma falsa sobre un formulario. Me sentí traicionada de una forma tan honda que dolía incluso en los huesos. Pensé en Ernesto. Pensé en lo que diría si pudiera ver lo que había pasado con su familia. Pero también pensé en algo más. En los años que pasé leyendo expedientes, detectando mentiras, desmenuzando intenciones ocultas. Y supe, en ese momento exacto, que no iba a quedarme de brazos cruzados. Ya no era la madre débil ni la viuda triste. No era una anciana vulnerable. Era Aurora Beltrán, y me habían enseñado a sobrevivir entre mentirosos. Cuando Nora vino a visitarme en secreto, fingiendo ser mi prima, le pasé los datos de la caja metálica que traje conmigo. Ella sabía qué hacer. Entre esos documentos estaban los títulos originales de la propiedad, mi poder notarial anterior al que Carla manipuló, y una carta firmada por Ernesto en la que constaba que, en caso de fallecimiento, yo sería la única titular legítima de todos nuestros bienes. Esa caja fue mi salvación. Esa caja fue mi testigo. Y Nora, con sus contactos y su astucia intacta, se convirtió en mi única aliada. Esa noche me acosté con una calma extraña. Sabía que todo cambiaría. Lo que no sabía todavía era cuán lejos llegaría el derrumbe. Los días siguientes se deslizaron como una cinta gris sin cortes ni giros, salvo por la creciente ansiedad que me hacía observar cada detalle con una atención febril. La rutina del centro no cambiaba. Despertar al alba, revisión médica superficial, desayuno sin sabor, caminatas vigiladas por pasillos que olían a lejía antigua y cuerpos dormidos. Sin embargo, dentro de mí, todo se estaba transformando. Ahora cada palabra que escuchaba, cada mirada que me dirigían, cada silencio, lo interpretaba como parte de una red que se había tejido a mis espaldas. Ya no podía fingir que estaba allí por mi bien. Sabía que era una reclusión disfrazada de cuidados. Sabía que habían utilizado mi nombre, mi confianza, mi sangre, para traicionarme. Una tarde de miércoles, mientras intentaba concentrarme en un crucigrama para no pensar, vi por la ventana cómo una pareja joven entraba al edificio principal del asilo. El hombre llevaba una carpeta azul bajo el brazo, y la mujer tenía una carpeta de cuero y un bolso elegante. No eran trabajadores sociales ni familiares de otros internos. Eran de esos que huelen a inmobiliaria, a documentos firmados en despachos con aire acondicionado, a sonrisas afiladas detrás de dientes blanqueados. Algo me dijo, con un frío que me subió por la espalda, que estaban allí por mí, o por lo que alguna vez fue mío. Esa misma noche supe que debía actuar más rápido de lo que creía. Volví a llamar a Nora a través de Mateo, que seguía arriesgando su puesto por mí, cada vez con mayor inquietud. Le conté lo que había visto. Me confirmó lo peor. Los nuevos propietarios ya habían firmado el preacuerdo de escritura, pero gracias a los documentos que había recuperado de mi caja, el trámite estaba detenido. Legalmente, Carla no podía haber hecho la venta sin mi autorización auténtica y presencial. Era un acto nulo. Sin embargo, los compradores ya habían pagado un adelanto y estaban presionando. Carla, por su parte, había presentado un certificado médico en el que se me declaraba con deterioro cognitivo moderado. El doctor que lo firmó era, como sospechaba, un tal Reinaldo Torres, un viejo conocido de su marido, que me había visto apenas 15 minutos tras mi caída. Bastó con eso para que comenzaran los trámites de interdicción. Mi hija había intentado declararme incapacitada legalmente para poder quedarse con todo. No por amor, no por cuidados, por propiedad, por el valor de la casa,
por lo que representaba económicamente, no emocionalmente. Las piezas encajaban con un ruido sordo y brutal. Entendí por qué nadie me había permitido hablar directamente con el banco. ¿Por qué mi teléfono fue reemplazado? ¿Por qué cada vez que pedía una copia de los documentos firmados, me daban evasivas? Entendí por qué Carla había desaparecido por completo, dejando apenas mensajes evasivos a Mateo cuando él intentó contactarla fingiendo ser del centro. Mi madre está bien. Por favor, remítanse al formulario de ingreso. Eso era todo lo que dijo. Una madre convertida en formulario. En cifra. En bulto. La rabia que había contenido durante años, décadas, incluso, empezó a empujar hacia la superficie. Rabia por todas las veces que me callé para no incomodar, por todas las veces que puse a Carla por delante de mí, de mis necesidades, de mis sueños. Recordé cómo vendí mis alhajas familiares para pagarle un máster que nunca terminó. Cómo hipotecamos el auto para cubrir su mudanza cuando decidió empezar de cero, en otra ciudad con un novio que apenas conocíamos. Cómo cubrí con mis ahorros los primeros años de colegio privado de mis nietos, solo porque ella decía que era una inversión en su futuro. Siempre le creí. Siempre le di. Hasta que ya no tuve nada más que darle. Y entonces me borró. Al día siguiente pedí una reunión con la trabajadora social. Quería ver mi expediente completo, mis supuestos informes médicos, los formularios de ingreso. Me dijo que debía hacer el pedido por escrito. Lo hice. Entregué la solicitud en 3 copias, firmadas con mi nombre completo, el mismo que adornaba los expedientes judiciales que una vez redacté con precisión. Una semana después, recibí una respuesta. Por cuestiones legales, no se autoriza el acceso sin acompañamiento familiar o tutor legal designado. Es decir, ya me habían desposeído de mi derecho a saber quién era o qué habían hecho conmigo. Legalmente, yo ya no era Aurora Beltrán. Era apenas una paciente pasiva, sin voz. Nora, mientras tanto, trabajaba incansablemente. Había iniciado una demanda de nulidad por incapacidad fraudulenta y había enviado una carta documento al centro exigiendo que no se realizaran más acciones legales sin mi autorización directa. Mateo, por su parte, me conseguía impresiones, me traía papel y lápiz, me ayudaba a organizar cada paso del contraataque. Era como volver a mi juventud en tribunales, cuando nada se movía sin que yo lo supiera. Pero ahora la batalla era por mí, por mi memoria, por mi dignidad. El día que Carla finalmente apareció fue uno de esos viernes sin alma, donde ni el sol ni las nubes se animan a definir el clima. Entró a la sala con sus tacos de oficina, una carpeta fina bajo el brazo y esa expresión de fastidio elegante que siempre usaba cuando hablaba con mozos o con mujeres mayores en la fila del supermercado. No me miró directamente al principio. Se dirigió a la coordinadora del ala, pidió una sala privada para conversar y me llamó con la voz de quien ordena, no invita. Cuando entramos a la salita blanca, sin ventanas, cerró la puerta con un suspiro y se sentó frente a mí. Tardó varios segundos en levantar la vista. Luego dijo: «Mamá, estás haciendo todo esto más difícil de lo que debería ser». No respondí. Solo la observé. No como madre. No como víctima. La observé como profesional, como lo hice tantas veces con acusados y testigos falsos. Vi en sus ojos el cansancio de quien empieza a ver que el plan se desmorona. Ella continuó: «Yo solo quería que estuvieras bien. Esa casa ya no era segura para vos. La vendí porque necesitábamos ese dinero para reacomodarnos. Pensé que lo entenderías». Le pregunté con voz baja: «¿Y en qué parte de todo eso pensaste en preguntarme?
Ella titubeó, cruzó las piernas, giró el anillo de compromiso. Uno de los pocos que aún debía pagar, seguramente, y dijo: «No quería que te estresaras. Ya estás grande». Pensé que era mejor así. Sentí cómo algo se endurecía dentro de mí, un nudo de años. Me incliné hacia adelante y le hablé con la voz más clara que encontré. «Carla, nunca en mi vida firmé un papel autorizando esto. Nunca firmé una cesión de poderes. Nunca renuncié a mi casa. Y jamás te di permiso para usar mi nombre como sello de aprobación para lo que hiciste. Lo que hiciste no fue un acto de amor. Fue fraude. Fue robo. Fue abandono. Y eso tiene consecuencias». Se levantó abruptamente. «¿Vas a denunciarme? ¿A tu propia hija?» «Ya lo hice», respondí sin vacilar. «No para arruinarte, sino para detenerte. Porque si esto se lo hiciste a tu madre, mañana se lo harás a tus hijos. Y algún día, cuando te mires en el espejo y ya no reconozcas a la mujer que fuiste, vas a recordar este momento. Y ojalá te duela». Se quedó en silencio. Un largo, brutal silencio. Luego salió, sin despedirse, con pasos torpes que por primera vez en años no eran de quien lleva el control, sino de quien lo ha perdido todo sin saber cómo. Cuando se cerró la puerta, me quedé sola. Respiré profundo. Me temblaban las manos, pero no de miedo. Era otra cosa. Era la certeza de que algo se había roto para siempre y que no tenía intención de volver a pegarlo. Volví a mi habitación, miré por la ventana y supe que la guerra apenas comenzaba, pero también supe que yo no era la mujer que Carla creía haber encerrado. Era la mujer que había aprendido, por fin, a no pedir permiso. La noche en que decidí cambiar el rumbo de todo fue una noche sin luna. De esas que oscurecen hasta el recuerdo. Sentada en la silla junto a la ventana, apenas iluminada por la lámpara de pared que zumbaba con un leve sonido eléctrico, tuve una certeza tan clara como pocas en mi vida. No volvería a pedir nada. No volvería a explicar, a justificarme, a mendigar cariño, a esperar comprensión. En ese momento, mientras escuchaba el ronquido suave de Tita al otro lado de la habitación y el murmullo apagado de un televisor en el pasillo, supe que no se trataba ya de salvar la casa, ni siquiera mi reputación, sino de rescatar lo único que me quedaba y que Carla no podía arrebatarme, mi dignidad. La decisión no vino como una explosión. No hubo lágrimas, ni rabia incontenible. Fue más bien como un cierre lento, un telón que cae después del último acto cuando la sala está vacía. Un acto de autodefensa que parecía más antiguo que yo misma, porque a las mujeres como yo, de mi generación, nos enseñaron a resistir, pero no a contraatacar, a soportar, pero no a hablar, a permanecer, aunque ya no nos quisieran ahí. Esa noche entendí que quedarme callada era otra forma de morir en vida, y yo no estaba lista para eso. Al día siguiente le pedí a Mateo que me consiguiera una computadora. No era fácil, no estaba permitido, pero él era un muchacho con recursos, con una rebeldía disimulada bajo su uniforme blanco. En menos de 2 días, me trajo una notebook pequeña, de las que usan los técnicos, con acceso limitado pero suficiente para lo que yo necesitaba. Me la entregó como quien pasa un arma en un campo de batalla. La oculté en un cajón del escritorio de la sala de actividades, donde casi nadie entraba, y comencé mi plan. Lo primero que hice fue contactar con una vieja colega de tribunales, Leticia Miralles, ahora jueza jubilada, que aún conservaba amigos en el sistema. Le escribí desde un correo nuevo, con un asunto claro. Necesito tu ayuda. Es urgente y es real.
me respondió la misma noche. Me creyó de inmediato. Me pidió escanear los documentos que había recuperado con ayuda de Nora, y juntos trazamos una estrategia. Presentar una impugnación formal al proceso de interdicción, solicitar una evaluación médica neutral y, lo más importante, detener cualquier operación legal hasta que se esclarecieran los hechos. Para eso necesitábamos un abogado que actuara en mi nombre. No podía ser Nora, por conflictos de interés. Leticia me recomendó a alguien. Amanda Valverde, una letrada joven pero implacable, con experiencia en casos de tutela abusiva. La contacté. Le conté todo por videollamada, desde la pequeña oficina del centro, con Mateo haciendo guardia en la puerta. Cuando terminé, Amanda no dijo nada durante varios segundos. Solo me miraba a través de la pantalla, con los ojos entrecerrados y una expresión de asombro y rabia contenida. Finalmente dijo: «Señora Beltrán, esto no solo es un atropello. Es un crimen con guantes blancos. Vamos a desarmar pieza por pieza lo que han hecho. Con su ayuda, en menos de una semana, presenté una denuncia formal contra Carla por falsificación de firma, abuso de confianza y administración fraudulenta de bienes familiares. Amanda lo tramitó con una rapidez quirúrgica. Gracias a las copias de los formularios originales, al testimonio de Nora y a la negativa inicial del centro a permitirme acceso a mis propios documentos, teníamos un caso sólido. También exigimos una auditoría completa del proceso de venta de la casa, lo que provocó la inmediata suspensión de la transferencia. El nuevo comprador, un empresario inmobiliario de apellido Juárez, amenazó con demandar por incumplimiento de contrato. Pero al recibir la notificación judicial, entendió que había sido víctima de una maniobra turbia. Retiró su oferta sin más. El cartel de vendida desapareció y la propiedad volvió a figurar como en litigio. Todo eso ocurrió en silencio, sin escándalos, sin prensa. Pero yo lo vivía como una revolución muda. En cada documento enviado, en cada sello digital, en cada respuesta recibida, sentía que mi voz recuperaba cuerpo, que mis huellas volvían a marcar territorio. El día que el psiquiatra independiente, designado por el juzgado, me entrevistó, fue uno de los más extraños de toda esta historia. Se llamaba Rodrigo Araoz, tenía unos 50 y pico, una voz suave y un cuaderno de tapa negra en el que anotaba con letra minúscula. Me pidió que le hablara de mi rutina antes del ingreso, de mis recuerdos, de mis vínculos. Le hablé de Ernesto, de mi trabajo en tribunales, de Carla cuando era niña y usaba trenzas con moños rojos. Le conté cómo se había vuelto fría, cómo cambió después de la muerte de su padre, cómo fui cediendo espacio hasta que ya no me quedó nada propio. Le hablé de la caída, del ingreso, de los papeles que no me dejaron leer, de la casa vacía, de los silencios. Me escuchó sin interrumpirme. Al final, me pidió que resolviera unas operaciones matemáticas, que recordara una lista de palabras, que dibujara un reloj. Lo hice todo con calma. Cuando terminamos, me miró con una mezcla de respeto y tristeza. «Señora Beltrán», me dijo, «usted está perfectamente lúcida. Y lo que ha vivido es una forma de violencia. Psicológica, emocional, económica. Lo siento profundamente». No lloré. No tenía lágrimas, solo asentí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me devolvía la mirada sin condescendencia. Una semana más tarde, el informe fue presentado en el juzgado. El dictamen fue contundente. La paciente presenta plena capacidad cognitiva y funcional. No existen fundamentos clínicos que justifiquen su internación permanente, ni la delegación de sus decisiones patrimoniales. Con ese documento en la mano, Amanda solicitó una audiencia extraordinaria para restituirme mis derechos y comenzar el proceso penal contra Carla. Mientras tanto,
El centro recibió una orden judicial para no impedir mis comunicaciones, para garantizar mi acceso a todos los registros y para abstenerse de tomar decisiones médicas sin mi consentimiento. La directora, una mujer gris y evasiva, vino a disculparse personalmente. Fingió desconocer lo ocurrido. Culpó al exceso de protocolos, al desorden administrativo. La escuché con el mismo silencio con que ella me ignoró durante semanas. No dije nada, solo la miré hasta que bajó la vista. En paralelo, Nora organizó una reunión con antiguos compañeros del tribunal. Algunos aún tenían influencia y decidieron apoyar mi causa públicamente. Fue Leticia quien lo propuso. Escribir una carta colectiva que denunciara el aumento de casos como el mío, en los que mujeres mayores eran desplazadas de sus hogares y sus vidas por familiares ambiciosos. La carta fue publicada en un portal jurídico, y de ahí saltó a las redes. De pronto mi historia empezó a circular. No con mi nombre completo, pero sí con detalles que muchos reconocieron. Recibí decenas de mensajes de otras mujeres, de otros hijos, de nietos, de enfermeras que habían visto situaciones similares. Empezaron a llamarme la señora del poder notarial, la madre que se defendió, la jubilada que no se dejó borrar. No era fama lo que buscaba, ni aplauso. Pero ese reconocimiento, ese eco, fue como una caricia en una piel que llevaba demasiado tiempo endurecida. El asilo ya no era una cárcel, pero seguía siendo una pausa impuesta. Carla aún conservaba algunas cartas bajo la manga, y Amanda no quería que me expusiera hasta que el juzgado resolviera completamente mi restitución civil. Así que pasé esas semanas escribiendo. Cartas, memorias, diarios. Conté mi historia con detalles. La conté para mí, para Ernesto, para cualquier persona que un día se encuentre en un cuarto con olor a humedad, preguntándose ¿cómo fue que su vida se volvió ajena? Mateo me ayudó a transcribir los textos en formato digital. Me dijo que conocías a alguien que podría convertirlos en un blog, incluso publicarlos como libro. Le dije que no buscaba ser autora, que solo quería que alguien, algún día, leyera y supiera que nosotras también existimos. Que amamos, trabajamos, criamos, y que no merecemos ser descartadas como ropa vieja. Una tarde de marzo, me llevaron a un control médico externo. Salir del centro después de tantas semanas fue como volver a respirar otro aire. Vi árboles, perros, gente caminando con auriculares, niños en bicicleta. Vi una ciudad que seguía sin mí. Pero no me dolió, porque por dentro yo ya estaba en otro sitio. Estaba donde una mujer vuelve a encontrarse, donde una madre ya no se siente culpable por elegir su propia voz, donde una anciana no es frágil, sino fuerte en su verdad. Ese fue mi punto de quiebre. No cuando descubrí la traición, no cuando enfrenté a Carla, sino cuando comprendí que ya no estaba sola, que había una red invisible de otras como yo, de otras que también despertaban, tarde o temprano, y que si bien no siempre ganábamos, nunca más íbamos a callar. La audiencia judicial fue fijada para el 18 de abril, una fecha que se me quedó grabada, como se graban los nombres de los muertos y los días de las traiciones. Era el día en que todo lo que había sido dicho en voz baja, archivado con timidez, firmado en la sombra, debía enfrentarse a la luz del tribunal. El mismo lugar donde yo pasé años ordenando documentos, organizando audiencias, tomando declaraciones. Ahora sería escenario de la única causa en la que el expediente no era ajeno, sino mío. Me vestí con una blusa blanca de lino y una falda azul oscuro que Mateo me consiguió con ayuda de Nora. Me alisé el cabello como hacía cuando aún trabajaba y me puse un par de aros discretos, los únicos que conservaba del joyero que Ernesto me regaló en nuestro aniversario 20 años atrás. Amanda me esperaba en la entrada con su maletín,
el rostro sereno, pero encendido, como si supiera que ese día no solo se defendía a una clienta, sino a una generación entera de mujeres que fueron convertidas en sombra. El juzgado era el mismo donde yo había trabajado durante más de 2 décadas, pero todo se sentía distinto. El mármol del piso, el murmullo de los pasillos, el eco de las puertas que se cerraban detrás de nosotros. Todo parecía haberse vuelto más frío, más ajeno. En la sala ya estaba Carla, sentada junto a su abogado, un hombre de rostro almidonado y traje sin arrugas, de esos que siempre se dirigen a las mujeres con tono didáctico. Ella no me miró al entrar. Mantenía la vista fija en la carpeta de documentos, fingiendo revisar algo, pero yo noté cómo apretaba la mandíbula. La conocía mejor que a mí misma, y sabía que estaba temblando por dentro. A su lado, el abogado se inclinó hacia ella y susurró algo. Ella asintió, muy levemente, y entonces levantó la cabeza. Sus ojos me buscaron como si yo fuera un fantasma que se había negado a desaparecer. No le sostuve la mirada. Miré al frente, al juez, un hombre de unos 60 años, con rostro severo pero mirada honesta, que me pareció más fatigado que rígido. Comenzó leyendo el caso. Se hablaba de tutela, de poder notarial, de informes médicos contradictorios, de una transferencia inmobiliaria detenida por presunta falsedad ideológica, de una denuncia por administración fraudulenta. Todo dicho en un lenguaje técnico que parecía diseñado para vaciar de emoción lo que en realidad era una tragedia familiar. Amanda fue la primera en hablar. Expuso los hechos con una claridad tan quirúrgica que incluso el abogado contrario se vio obligado a bajar el tono y evitar la arrogancia inicial. Presentó las pruebas. El peritaje caligráfico que demostraba que la firma de uno de los documentos no coincidía con la mía. El informe del psiquiatra independiente que negaba cualquier tipo de incapacidad. La declaración de Nora como testigo de confianza. Los registros del banco que mostraban movimientos sospechosos en mis cuentas, justo antes de mi internación. Y por último, el video en el que Mateo, con autorización judicial, registró cómo intentaron negarme acceso a mi teléfono y mis registros médicos durante los primeros días en el asilo. Cada documento era como una piedra lanzada sobre el frágil castillo de papel que Carla había construido. Yo no hablaba. Solo observaba. Cada palabra de Amanda era también una parte de mí que se levantaba, se sacudía el polvo, se enderezaba. Cuando el juez nos dio la palabra, me pidió que hablara si así lo deseaba. Me puse de pie. La sala era pequeña, pero se sentía como un escenario infinito. Mi voz no tembló, aunque por dentro sentía una tempestad. Le hablé directamente, no como acusada ni como víctima, sino como testigo de mi propia historia. Le conté de la casa, de Ernesto, de mi trabajo, de Carla, de los años de sacrificio, de las decisiones silenciosas, de las renuncias. Le hablé del día en que firmé papeles sin saber que estaba cediendo mi vida, del momento en que vi mi casa vacía, del silencio de mi hija. Le hablé de lo que significa envejecer siendo mujer, de lo fácil que es para otros decidir por nosotras cuando ya no somos productivas ni necesarias. Hablé sin odio. No me interesaba vengarme. Solo quería que se supiera la verdad. Al terminar, volví a sentarme. Carla no había dicho una palabra. Su abogado pidió una breve pausa. Durante el receso, en la sala contigua, Carla se acercó a mí. Estábamos solas. Se detuvo a 1 metro de distancia. No me miraba directamente. Su voz fue apenas un susurro. «Mamá, yo no quise hacerte daño». Respondí sin levantar la voz. «No quisiste, pero lo hiciste. Y el daño ya no se borra con disculpas». Ella tragó saliva. Intentó decir algo más, pero no pudo. Se alejó. Fue la última vez que hablamos de verdad.
La resolución del juez llegó 3 días después. El tribunal reconocía la plena capacidad de Aurora Beltrán para tomar decisiones sobre su vida y patrimonio. Anulaba todos los actos firmados sin su consentimiento. Ordenaba la restitución inmediata de la propiedad y las cuentas bancarias. Y habilitaba el inicio del proceso penal correspondiente. Amanda me llamó con la voz vibrante, como si fuera una hermana y no una abogada. Me dijo: «Ganamos. Pero no solo vos, Aurora. Ganamos todas». Lloré entonces. Por primera vez desde que todo comenzó, lloré. Lloré por Ernesto, por mi casa, por mi cuerpo herido, por la memoria que resistió. Lloré por esa mujer que había sido abandonada como mueble viejo y que ahora firmaba, con manos firmes, la recuperación de su nombre. Pero la historia no terminó ahí. A los pocos días, Carla intentó contactarme. Me envió una carta. Decía que estaba arrepentida, que había sido un momento de desesperación económica, que sentía que yo ya no la necesitaba, que creyó que estaba haciendo lo correcto. No respondí, no porque no me doliera, sino porque entendí que hay cosas que, una vez rotas, no se reparan con palabras. Necesitaba tiempo, necesitaba distancia, necesitaba reconstruirme sin ella. Volví a mi casa un martes por la tarde. Nora me esperaba con flores en la puerta. Mateo, que pidió traslado a otro centro para evitar represalias, vino a despedirse ese mismo día. La casa olía distinta, pero seguía siendo mía. Cada pared, cada mueble, cada grieta en la cerámica del baño era parte de mi historia. No todo estaba como antes. Faltaban fotos, utensilios, detalles. Pero los cimientos seguían firmes. Como yo. Los meses siguientes los pasé reordenando mi vida. Volví a leer mis libros, a escuchar la radio por las mañanas, a cocinar para mí misma. Pero también empecé a escribir. Con la ayuda de Mateo, armamos un blog donde conté mis historias. Lo llamamos La silla junto a la ventana. Al principio pensé que nadie lo leería. Pero en menos de un mes, llegaron miles de visitas. Mujeres que me escribían desde todo el país, desde otros países incluso, contando historias similares. Me invitaban a programas de radio, a charlas, a escribir una columna. Todo eso llegó de golpe, y al principio no supe qué hacer. Pero luego entendí que no podía callarme. Que lo que viví no era una excepción, sino parte de algo más grande. Y si yo, con mis años y mis dolores, había logrado resistir, tal vez podía ser un faro para otras que aún estaban a oscuras. Carla no fue a prisión. Amanda me explicó que, aunque había pruebas suficientes, el juez propuso una mediación para evitar un proceso largo y doloroso. Acepté con una condición: que firmara una renuncia definitiva a cualquier reclamo sobre mis bienes y que se comprometiera legalmente a no acercarse sin mi consentimiento. Firmó. Su última firma en un papel que esta vez sí leí completa. Hoy vivo sola, sí, pero ya no me siento invisible, ni débil, ni menos. Camino por mi barrio y la gente me saluda. Algunos con respeto, otros con complicidad. Los jóvenes me piden consejos. Las vecinas me traen pastelitos. Los niños me preguntan cómo hacer un blog. Y yo sonrío. Porque ahora, por fin, no soy solo una mujer mayor. Soy Aurora Beltrán. Y no voy a dejar que me borren nunca más. La vida, una vez que vuelve a su cauce después de la tormenta, nunca recupera la misma forma. Es como un río que ha desbordado y luego regresa. Sí, pero deja marcas en las orillas, ramas arrastradas, lodo seco en los bordes.
Así me sentía yo en los meses posteriores a la resolución judicial. Reconstruida, sí, pero con huellas que ya no se podían ignorar. Lo que más me costaba era convivir con la idea de la herida invisible, esa que Carla había dejado no solo en mis papeles, sino en la raíz de nuestra historia. Porque se puede desheredar a una hija, se puede romper un lazo legal, se puede incluso negarle la entrada a tu casa. Pero, ¿cómo se borra el hecho de haberla amado más que a una misma durante tantos años? ¿Cómo se deshace el instinto que aún, en las noches de insomnio, te hace preguntarte si está bien, si comió, si duerme, si recuerda alguna vez el olor de tu café? No había día que no pensara en ella, aunque ya no habláramos, aunque ya no viniera, aunque mis únicas noticias fueran indirectas. Una vecina que me comentaba que la había visto con cara larga, una ex colega que la cruzó en una audiencia con la mirada perdida, un mensaje en mi blog de alguien que decía ser su amiga y me pedía que la perdonara. Pero yo sabía que el perdón, cuando llega, no lo hace por pedido ajeno. Llega solo cuando el alma está lista, y la mía aún no lo estaba. Hasta que un martes por la tarde, justo después de una entrevista radial que me hicieron desde una emisora universitaria, recibí un sobre sin remitente. Era sencillo, color crema, con mi nombre escrito a mano, sin adornos. Dentro había una carta, no de Carla, sino de Tomás, su hijo mayor, mi nieto, ese muchacho al que vi crecer a los saltos, siempre corriendo detrás de una pelota o de un videojuego, y que ahora tenía 22 años y estudiaba arquitectura. La carta era breve, pero precisa. Me decía que sabía todo lo que había pasado, que se enteró por los murmullos familiares, por discusiones a puertas cerradas que ya no se podían ocultar, que sentía vergüenza, que no comprendía cómo su madre había sido capaz de tanto, pero que tampoco quería perderme a mí. Que si yo estaba dispuesta, quería verme, hablar conmigo, escuchar mi versión completa. Esa carta fue un detonante, no por el contenido, aunque también, sino porque al recibirla, sentí por primera vez en meses que el vínculo con mi sangre no estaba completamente roto. Que algo, aunque fuera mínimo, quedaba en pie. Acepté el encuentro, con cautela, con miedo también, porque el daño hace que incluso la ternura se vuelva sospechosa. Nos vimos en un café del centro, uno de esos con ventanas grandes y sillas incómodas pero bien iluminado, donde siempre hay ruido suficiente como para evitar silencios incómodos. Tomás estaba nervioso. Se notaba. Pero fue directo. Me dijo que su madre había cambiado mucho en los últimos años, que ya no se parecía a la mujer que él recordaba de su infancia, que algo se había endurecido en ella. Me pidió que no la odiara, que entendiera que a veces las personas no saben cómo manejar sus frustraciones, que toman decisiones desde el miedo. Yo lo escuché, con atención, pero también con distancia. Le agradecí su valentía, su presencia, su deseo de tender un puente. Le dije que no lo hacía responsable de nada, que él siempre sería mi nieto. Pero también le dejé claro que el perdón no era un trámite ni una herencia. Era algo que se ganaba con tiempo, con actos, con verdad. Esa conversación me dejó inquieta, revuelta por dentro. Porque si Tomás había podido cruzar esa frontera del silencio, tal vez Carla también podía. Tal vez, después de todo, aún quedaba una última batalla por dar. No por venganza, ni por justicia esta vez, sino por cerrar el círculo de un modo que me permitiera vivir lo que me quedara sin ese nudo constante en el pecho. Así que decidí escribirle. Una carta, no una llamada, porque las cartas permiten elegir las palabras con más cuidado, y a mí aún me dolían muchas. La escribí durante 3 noches seguidas, a mano, como en los viejos tiempos, en papel liso, con tinta azul.
Le hablé de Ernesto, de su infancia, de mis errores como madre, de los momentos en que quizá fui demasiado blanda o demasiado permisiva. Le hablé de lo que sentí cuando me dejó en el asilo, de cómo me rompió verla medir mi casa con otros, de lo que significó recuperar mi voz. Pero también le hablé de lo que me costaba seguir adelante con tanto amor desperdiciado entre nosotras. Le dije que no le pedía nada, ni disculpas, ni explicaciones, ni visitas. Solo quería que supiera cómo me sentía. La dejé en el buzón de su edificio con ayuda de Nora, que aún conservaba la dirección. Pasaron semanas sin respuesta. Me resigné. Pensé que al menos había hecho mi parte. Pero entonces, una tarde de domingo, mientras regaba las plantas del patio, oí el timbre. Era Amanda, mi abogada, con un sobre en la mano. Me dijo que era de parte de Carla. Pensé que era otra carta, pero no, era un documento legal. Una renuncia voluntaria a cualquier vínculo hereditario, firmada ante escribano. Pero lo más sorprendente era la nota manuscrita que la acompañaba. No decía perdón ni gracias. Solo decía: no tengo derecho a tu perdón, pero sí a dejarte en paz. Esto es todo lo que puedo hacer ahora. Me senté en el banco del patio y me quedé mirando esa hoja durante un largo rato. No sabía si llorar, si reír, si romperla. Al final, solo la guardé en un cajón, junto a las otras cartas. No la tiré. Porque aunque no resolvía nada, aunque no sanaba lo que había sido herido, representaba un gesto. Pequeño, torpe, pero gesto al fin. Y a veces, cuando el amor ya no alcanza, lo único que queda son los gestos. A los pocos días, fui invitada a un evento en la universidad donde Tomás estudiaba. Un foro sobre derechos de las personas mayores, donde querían que hablara como testimonio. Dudé al principio. No me gustaba la idea de exponerme tanto. Pero luego pensé que, si no hablaba yo, si no lo hacía desde el cuerpo vivido, desde la carne que fue herida y reparada a fuerza de terquedad, entonces la historia quedaría coja, incompleta. Así que acepté. Me paré frente a un auditorio lleno de jóvenes, de docentes, de profesionales, y conté mi historia sin adornos. Les hablé de cómo se fragua una traición, de cómo se camufla bajo el disfraz de cuidado, de cómo el silencio institucional suele ser más dañino que el grito. Les hablé también de la resiliencia, de la memoria, de los mecanismos legales que existen pero que pocas conocen. Cuando terminé, hubo un aplauso largo, sincero, pero lo que más me conmovió fue ver, al fondo, a Tomás con los ojos brillosos, grabando con su celular. No por orgullo, sino por respeto. Ese fue el verdadero clímax. No el tribunal, no la restitución, no el documento firmado. Fue ese momento en que, frente a un grupo de desconocidos, pude decir con voz firme que ya no me daba vergüenza haber sido traicionada. Que el dolor ya no era una vergüenza, sino una marca de haber amado. Que sobrevivir no era una desgracia, sino una forma de coraje. Que ser una mujer mayor no era sinónimo de ser descartable. Que mi nombre era Aurora Beltrán, y que aunque me quisieron silenciar, estaba más viva que nunca. Los finales nunca llegan como una puerta que se cierra de golpe. Más bien son como un goteo que al principio no se nota. Pero un día, sin saber cómo, uno se da cuenta de que ya no duele tanto, de que el nudo en el estómago no aparece cada mañana, de que se puede hablar del pasado sin que se desborde el presente. Así fue también mi desenlace. No hubo reconciliación dramática, ni lágrimas abrazadas, ni redención familiar. Lo que hubo fue algo más sereno, más real, más acorde al alma que se ha visto obligada a recomponerse sola. La paz imperfecta de quien ha sobrevivido
a un incendio sin volverse ceniza. En los meses posteriores al juicio y la restitución de mis bienes, la vida fue haciéndose cada vez más silenciosa, pero no vacía. Cada rincón de mi casa, cada fotografía reencontrada en una caja mal empacada por Carla, cada hoja del ficus que aún resistía en el patio, se convirtieron en pequeñas anclas que me recordaban quién había sido, quién seguía siendo. Me tomé el tiempo de ordenar lo que ella había desordenado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Limpié mi casa como quien limpia un cuerpo tras una larga enfermedad. Con cuidado, con respeto, con cariño. Volví a colgar los retratos de Ernesto. Volví a sacar los cuadernos con mis anotaciones de recetas. Volví a poner música en la cocina. Redibujé mi vida con los mismos colores, pero distinta mano. Al blog que iniciamos con Mateo le fue mejor de lo que jamás imaginé. Empezaron a escribirnos mujeres de distintas partes del país y del extranjero también, contando sus historias, pidiendo orientación, compartiendo experiencias. Algunas eran apenas mayores de 60, otras ya superaban los 80, todas con algo en común: la sensación de haber sido relegadas, administradas, archivadas por sus propias familias. El blog se convirtió en una pequeña comunidad de resistencia, un lugar donde ninguna mujer tenía que justificar su dolor, ni pedir permiso para tener voz. Le puse nombre nuevo: la vida después de ser invisibles. No buscaba épica, buscaba verdad. Y la verdad, como aprendí con los años, rara vez grita. Casi siempre susurra. Carla no volvió a aparecer. No la vi en mi cumpleaños, ni en Navidad, ni en el aniversario de la muerte de Ernesto. Pero no me sorprendió. Tampoco me dolió. Porque para entonces ya no esperaba. El perdón que no se pide no puede concederse, y el amor que se tuerce para herir no puede volver a lo que fue. Sin embargo, a veces, mientras camino por el mercado o mientras preparo un té en silencio, me descubro imaginándola de niña, con las trenzas agitadas por el viento, corriendo hacia mí después de la escuela. Esa imagen sigue viva en mí, no porque quiera conservarla, sino porque es parte de lo que fui. Pero ahora sé separar a esa niña de la mujer que tomó decisiones. Y eso, aunque duele, me da claridad. Con Tomás sigo en contacto. Viene de vez en cuando. Me ayuda con la tecnología, me muestra sus maquetas, me habla de su novia. Me trata con esa mezcla de cariño y reverencia que solo tienen los jóvenes que han visto de cerca el fracaso del mundo adulto, y aún así, deciden no repetirlo. A veces, al mirarlo, me permito un atisbo de esperanza. Tal vez él no repita el ciclo. Tal vez aún quede una parte de mi legado que no esté manchada por el abandono. Hace poco me invitaron a dar una charla en un centro de jubiladas. Fui con nervios, pensando que tal vez no tendría nada nuevo que decir. Pero al llegar, vi a esas mujeres sentadas, algunas con bastón, otras con una carpeta en la falda, todas con ojos vivos, atentos. Y comprendí que lo único que querían, lo que siempre hemos querido, es saber que nuestra historia importa. Les hablé sin rodeos. Les conté lo que me pasó, lo que sentí, lo que aprendí. Les dije que nunca es tarde para recuperar el control de nuestras vidas, que no es pecado exigir respeto, que la edad no es una renuncia, sino un capítulo más. Al terminar, se me acercó una señora muy delgada, de cabello recogido con broche. Me dijo en voz baja: «Yo no sabía que se podía pelear sin gritar. Usted me enseñó eso». Me fui caminando despacio a casa, con una tibieza en el pecho que no venía del orgullo, sino de la compañía. Ya no estaba sola. Había muchas como yo, mujeres que habían callado, que habían obedecido,
que habían amado hasta el extremo de perderse, pero que ahora, en sus 70, en sus 80, estaban encontrando una nueva forma de existir. No en el ruido de las redes, no en la aprobación de los hijos, sino en la serena certeza de que vivir, realmente vivir, es no dejar que nadie más escriba nuestra historia sin permiso. La noche en que cumplí 77 años me senté en el patio, con una copa de vino y una manta sobre las piernas. No hice fiesta. No hubo visitas. Solo yo, el aire fresco y el sonido lejano de una radio vecina. Cerré los ojos y me permití recordar todo. No para sufrirlo, sino para sellarlo. Para entender que la historia de mi vida no había sido una tragedia, sino una travesía. Que me habían traicionado, sí. Que me habían encerrado, también. Pero que yo había abierto la puerta con mis propias manos y había salido. Y eso, en un mundo que prefiere a las mujeres mayores quietas, dóciles y agradecidas, ya era una forma de victoria.